Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Como saben, hermanos, estamos llegando al final del estudio de la carta de Efesios. Este estudio nos ha tomado casi 1 año, 3 meses poder llevarlo adelante, poder desarrollarlo. Ha sido un periodo largo, pero en lo personal, creo, ha sido un periodo provechoso también. Siempre es bueno recordar lo que somos en Cristo para saber cómo hemos de conducirnos en nuestra vida como creyentes. Ahora, en esta última sección hemos venido a entender, o hemos venido a aprender, a recordar tal vez algo que ya sabíamos, otros a aprender algo nuevo. Y es que la vida cristiana es una vida linda, pero no es una vida exenta de dificultades, no es una vida exenta de problemas, no es una vida exenta de luchas. Y en este caso particular, el apóstol Pablo va a decir que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra hombres, contra personas, sino que él lo va a definir bien diciendo que nuestra lucha es una lucha espiritual. Nosotros estamos en guerra, estamos en una batalla continua, que es una batalla y una guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, en esta lucha hemos sido puestos en una posición, Dios nos ha dejado en un lugar, y lo que Él espera es que nosotros mantengamos firme esa posición, que no arranquemos, que no demos vuelta a la espalda, que no huyamos del enemigo, sino que lo enfrentemos. Es interesante, pero la Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, será el diablo quien huya de nosotros, no nosotros quienes huiremos del diablo. Y eso tiene que ver justamente con esta exhortación del apóstol Pablo en 3 partes de este pasaje, que nos dice que debemos estar y permanecer firmes en la posición en la cual nosotros nos encontramos. Pero también el apóstol Pablo dice que en esta batalla espiritual nosotros tenemos un equipo que debemos de portar. Tenemos implementos con los cuales debemos vestirnos para poder permanecer firmes en la posición en que estamos en esta lucha espiritual para resistir al diablo. Hasta ahora hemos visto aquellos implementos del equipo que nosotros portamos, con los cuales nosotros nos vestimos. ¿Recuerda cuáles son los implementos que hemos visto hasta ahora? Primero, la protección de la cabeza. ¿Se acuerda lo que era? El yelmo. ¿Yelmo de qué?
yelmo de la salvación. ¿Se acuerda que hablamos de que nuestros pensamientos, nuestra mente permaneciese segura en el Señor? Porque Satanás, una de las cosas que pretende hacer con nosotros es sembrar duda justamente en nuestra mente. Hacernos dudar de la persona de Dios. Siempre ha sido su plan ese, siempre ha sido su estrategia. Sembrar duda, desacreditar a la persona de Dios, difamar a la persona de Dios, distorsionar su verdad, para producir en nosotros desobediencia. Siempre ha sido esa su estrategia, desde el principio, desde Edén. No solo el yelmo de la salvación es algo que debemos de vestirnos, con lo cual debemos vestirnos, con algo más. ¿Se acuerda lo que protege nuestro tronco? La coraza. Y la coraza tenía una característica, de la justicia. Y dijimos que la coraza, la justicia, tenía que ver con el equilibrio entre lo que somos y lo que hacemos. Justicia, justo. La coraza de justicia, que protege nuestros órganos vitales, ¿se acuerda? Pero también dijimos que todo esto se amarra firmemente para darnos seguridad. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad. ¿Se acuerda que cuando nosotros nos amarramos firmemente con el cinturón de la verdad, nosotros podemos tener mejor movilidad? Porque no hay cosas que cuelguen y que nos estorben, que tampoco hay cosas que queden sueltas, libres, de manera tal de que el enemigo nos tome y nos agarre por esas cosas. La verdad, no nuestra verdad, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y dijimos que el último implemento con el cual nos vestíamos, ¿cuál era? ¿Recuerda? El calzado del Evangelio, ¿se acuerdan? Y dijimos que este calzado lo que hace es darnos estabilidad en el campo, firmeza, ¿no es cierto? Pero también nos protege los pies en nuestra larga travesía de la vida cristiana. Bueno, con esas cosas nos vestimos, pero faltan dos elementos del equipo de un buen soldado de Jesucristo, que no las vestimos, pero sí las portamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerda cuál era la diferencia? En un día de lluvia usted se viste con una parca, no se viste con un paraguas. ¿Se acuerda? El paraguas es un elemento externo con el cual usted se protege de la lluvia, así como la parca es un elemento, entre comillas, interno, porque está pegado a su cuerpo, que le da abrigo, pero también protección del agua. Bueno, hay dos elementos que son externos y que necesitamos conocer y entender ahora, y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Los dos elementos que portamos. Verso 16. Vaya conmigo ahí a su Biblia, Efesios capítulo 6, verso 16. Vamos a considerar el primer elemento. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Déjeme explicarle un poco cómo era el escudo de un soldado romano. ¿Cómo era el escudo de un soldado romano? En tiempos neotestamentarios habían distintos tipos de escudo, pero el escudo de un soldado romano era un escudo bastante particular. Era un elemento prácticamente rectangular, de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 metros de alto. Era un elemento, un escudo que se había fabricado a partir de 3 placas de madera, que después de un tratamiento, 3 placas de madera que se unían y que después de un tratamiento habían adquirido una cierta curvatura. Por el contorno de esta placa de madera se colocaba una placa de bronce. Y esta placa de bronce lo que hacía era darle seguridad al escudo, proteger el escudo, pero también servía en algún momento como un arma. ¿Por qué razón? Porque el soldado podía tomar su escudo y golpear a su enemigo, contendor, con el escudo, con esta placa de bronce. Ahora, como tenía esta cierta curvatura y dada la altura y el ancho que tenía el escudo, un hombre promedio podía perfectamente esconder toda su humanidad, todo su cuerpo tras este escudo.
¿Ok? Otra característica que tenía el escudo es que por dentro era forrado con cuero o piel, de manera tal de que hacía más cómodo su traslado, el desplazamiento de un soldado con su escudo era más cómodo por esta cobertura de cuero o de piel. Cada escudo era pintado según la guarnición a la cual correspondía el soldado que lo portaba. Pero por último, por el lado externo del escudo, al escudo se le agregaba o se le daba un tratamiento con aceite o con líquidos especiales, de manera tal que cuando un soldado era atacado con flechas, con dardos ardientes, se incrustaba en el escudo, automáticamente estos dardos se apagaban. De ahí que el apóstol Pablo, que está hablando del equipo del soldado, va a decir en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero decir esto, hermanos, no es que caían los dardos de fuego, se armaba una fogata en el piso y el soldado agarraba el escudo y le empezaba a pegar al fuego. No, era que el soldado tenía su escudo, se incrustaban las flechas, los dardos en el escudo, y por este tratamiento externo con estos líquidos, automáticamente el fuego se consumía y se apagaba. Había una táctica de guerra que utilizaban los soldados romanos, un tipo de formación de guerra. Y este tipo de formación de guerra se llamaba la formación tortuga. ¿Qué significaba la formación tortuga? Bueno, que la guarnición juntaba sus escudos, los unía uno a otro. Entonces la primera línea colocaba sus escudos de manera frontal, pero la línea de soldados que venía hacia atrás colocaba los escudos de manera superficial sobre los soldados. ¿Qué es lo que hacía con esto? Se formaba una verdadera coraza de protección. Ahora es interesante, porque esta formación demanda, entre otras cosas, la confianza de un soldado con su colega, ¿no? Con su compañero. Demanda también la obediencia y demanda unidad. Porque cuando los soldados romanos formaban en formación tortuga, una de las cosas que sucedía es que para que esa formación pudiese avanzar o retroceder, tenía que hacerlo como un solo hombre. No servían los llaneros solitarios, no servían los héroes que querían salir solos de la formación a hacerlo todo. Ese hombre que salía de la formación seguramente iba a morir. Pero los hombres que permanecían bajo la formación sobrevivirían. Y no solo sobrevivían ellos, ayudaban a sobrevivir al compañero. Con esto en mente, consideremos juntos, ¿qué es el escudo de la fe? Porque el apóstol Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y mi pregunta acá es, ¿cuál fe? Y usted me dirá, pastor, ¿hay más de una fe? ¿Hay distintos tipos de fe? Creo que sí. Porque la fe con la que usted creyó para salvación no es la misma fe con la cual usted ha crecido en su salvación. Hermanos, perdón, veo sus rostros y me llama la atención. No sé si están molestos, están enojados, no sé si están con sueño, si están pensando en otra cosa. Me llama la atención, de verdad. ¿Cuál fe? Tomad el escudo de la fe. ¿Cuál fe? Usted entiende, ¿no? El apóstol Pablo, según el contexto en la Biblia, es la clase de fe. Efesios 2, 8, 9 nos habla de la fe de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿No es cierto?
Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en fe, conducta, en fin. El ejemplo de Timoteo en su fe no es la misma fe para salvación. ¿Lo podemos entender o no? ¿Sí? ¿Lo logramos entender? ¿Sí? La pregunta es: ¿cuál fe es? El escuela de la fe, ¿qué tipo de fe? ¿Es la fe para salvación? Alguien diría: o es la fe que es aquel conjunto de doctrinas que nosotros creemos. Porque usted entenderá que de acuerdo a la iglesia donde usted se congrega, de acuerdo a las prácticas que tenga esa iglesia, o las prácticas de la iglesia van a determinar de alguna forma el tipo de fe que ellos tienen, ¿no? Hay hermanos, porque los considero así, hermanos, que tienen prácticas que son totalmente distintas a nuestras prácticas. Ellos creen, por ejemplo, en la vigencia de ciertos dones espirituales, y como creen en la vigencia de esos dones espirituales, los practican. Practican la profecía, la sanidad, las lenguas. Extrañamente no practican la interpretación de las lenguas. Ahora, ¿ellos tienen fe en eso? ¿Sí o no? Sí, si por algo lo practican. Y no solo lo practican, lo defienden. Pero nosotros no tenemos esas prácticas. ¿Por qué? Porque no creemos en eso. Si lo creyésemos, lo practicaríamos. Pero no lo creemos. ¿Nuestra fe es distinta? Nuestro conjunto de doctrinas, de creencias, es distinto. Ya ese conjunto de doctrina y creencia en teología también se llama fe. Ahora, el apóstol Pablo, creo sinceramente que aquí no se refiere a que debemos de tomar el escudo de la fe que sirve para salvación, ni la fe que es el conjunto de doctrina y práctica, sino que aquí creo que tiene que ver con aquello que creemos de Dios. ¿Qué es la fe según la Biblia? Esa es la definición más clásica, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ahora dígame usted, ¿qué es fe? ¿Qué es para usted fe? Porque tenemos fe, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir que tengo fe y no ser capaz de definir qué es fe para mí? La definición más clásica es la que acabamos de dar, Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, explíqueme ese texto. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que no ve? Y que sin embargo, usted dice que tiene convicción y certeza en lo que espera y en lo que no ve. ¿Qué es fe? Saque la definición más simple de fe, está en el verso 6 del mismo capítulo 11. Busque por favor Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice? Quien lo tenga lo puede leer, tiene libertad, sea hombre, sea mujer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es necesario en este texto? Para poder agradar a Dios, creer que le hay. Creer que Dios verdaderamente existe y confiar en Él. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted cree en Dios? Pastor, estamos en la iglesia. Yo no creyese en la iglesia, si yo no creyese en Dios, no estaría en la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Vuelvo a preguntar, ¿cree en Dios? ¿Qué cree de Dios? Porque déjeme decirle algo, Santiago nos dice algo interesante. Los demonios creen y tiemblan. Y no por eso dejan de ser demonios. ¿Usted sabe por qué los demonios tiemblan? Porque creen en Dios. Conocen a Dios. Saben del juicio de Dios. Y saben que ellos no pueden hacer nada para cambiar esa condición de juicio sobre ellos. ¿Qué cree usted de Dios? ¿Qué conoce de Dios? ¿Cómo afecta lo que usted cree de Dios y lo que usted conoce de Dios a su vida? ¿Usted conserva alguna amistad de antes de que usted fuese salvo? ¿Conserva alguna amistad? ¿No? ¿Sí? ¿Una amiga? Ya. ¿Esa amiga podría dar testimonio de cambios en su vida respecto de cómo era antes a cómo es hoy? Pienso que sí. ¿Por qué hago la pregunta, hermano? Porque lo que usted cree de Dios debe afectar su vida. Debe cambiar su vida. ¿Cómo afecta su vida lo que usted cree de Dios, lo que usted conoce de Dios? Usted sabe que Dios tiene atributos, ¿no? Dios es omnisciente, omnipresente, ¿y qué más? Omnipotente. ¿Cómo afecta su vida el que Dios sea omnisciente? Conoce todo de ti. Muy bien. Ahora, ¿cómo afecta tu vida que Dios sea omnisciente cuando no sabes qué hacer? Porque Dios conoce todo de nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando yo no sé qué hacer, ¿cómo afecta a mi vida el hecho de que Dios sea omnisciente? El hecho de poder saber y confiar en que, aunque yo no sé qué hacer, Dios sí sabe. ¿Cómo afecta eso tu vida? ¿Cómo afecta tu vida el que Dios sea omnipotente cuando no tienes fuerzas para seguir? Cuando estés llegando a un punto en el cual no puedes más, pero sin embargo que Dios, que es omnipotente, tiene toda el escudo de la fe y lo usa de buena forma, no solo se cuida a sí mismo, no solo se protege a sí mismo, también protege a su hermano. Cuida de su hermano. Sigamos adelante, por favor. Sigamos adelante. Verso 17. Verso 17. La segunda parte del texto. Dice así: tomad el yelmo de la salvación, eso ya lo vimos. Y la segunda parte del texto dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. La espada de un soldado romano se llamaba galión. Se llamaba Gallius. Eso es, Gallius. De donde gladius, de donde proviene la palabra gladiador. Gladius, eso era. De donde proviene la palabra gladiador. ¿Qué era la espada de un soldado? Era un trozo metálico largo que colgaba de un cinto que iba cruzado desde el hombro hasta la cintura. Ahora, un soldado romano no sacaba su espada por cualquier cosa, por cualquier motivo. Solo sacaba su espada al ser amenazado. Y era interesante, porque el soldado romano, cuando sacaba su espada, lo que hacía con la espada, primero que cualquier cosa, antes de atacar, era blandirla. ¿Sabe lo que es blandir algo? Es moverla de lado a lado. Y un soldado romano lo que hacía al sacar su espada era blandirla en señal de advertencia, para que quien le estaba amenazando desistiese de la amenaza. ¿Sabe qué es interesante?
Pero dentro de todos los elementos del equipo de un soldado de Jesucristo, este elemento es el único que, además de sistema de defensa, es un sistema de ataque. Es el único con el cual el soldado de Cristo puede atacar. Ahora, ¿qué es la espada del Espíritu? Hermano, ¿qué es la espada del Espíritu? El texto lo dice, ¿no? Y la espada del Espíritu, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sabe qué es una cosa que debemos entender como iglesia? Porque es algo que lamentablemente se ha perdido en el tiempo. Una de las cosas que debemos de entender como iglesia es que la palabra de Dios es suficiente. Y no necesitamos, fuera de ella, nada más. Hoy veníamos en el vehículo hacia acá escuchando la radio y estaban transmitiendo un programa y debo decir que bastante interesante el programa. Venían hablando de los 5 lenguajes del amor. Interesante el programa. Venían hablando de esto, ¿no? Usted sabe que hay un autor bíblico que se llama Gary Chapman que escribió un libro que habla de los 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, toque físico, regalos. Me falta uno. ¿Alguien se lo sabe? Dije, actos de servicio. Ahí están, los 5. Actos de servicio, los 5. Entonces, este hombre, en este programa estaban hablando, interesante, buen programa, más que buen programa, entretenido programa. Uno lo escucha y se queda pegado, es atrayente el programa. Pero ¿sabe que terminó el programa? Que duraba como 25 minutos y me llamó la atención algo. No citaron un solo versículo bíblico. Radio cristiana. Programa cristiano. No citaron un solo versículo bíblico. ¿Sabe que esos programas son peligrosos? Porque apelan a la psiquis, a la psicología. Y dejan de lado la palabra. Y el creyente necesita entender algo. La palabra de Dios es suficiente para tratar todos los problemas del hombre. Sin excepción. A veces alguien me dice, pastor, voy a ir a un psicólogo cristiano. Ya el nombre me produce una contradicción vital. Psicología cristiana. Y yo no digo que no se pueda. No digo que no se deba, pero si es un psicólogo cristiano, va a tratar los problemas del hombre a partir de la palabra de Dios. Y no de lo que diga Freud, Fromm y otros tantos psicólogos ateos, que niegan a Dios y por lo tanto niegan la eficacia de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque solo con ella podemos no solamente defendernos de los ataques del diablo, sino que también podemos atacar directamente al diablo. Usted recuerda Mateo 4, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto por 40 días para que ayunase, y al final de su ayuno fue tentado por Satanás el diablo. Recuerda la respuesta de Cristo a Satanás, ¿no? Ante cada tentación, la respuesta de Cristo fue: escrito está. Él podría haber respondido con sus palabras, Él es Dios. Pero Él respondió con la palabra de Dios, escrito está, apelando a la escritura del Antiguo Testamento. Hermano, una de las cosas que nosotros debemos entender, debemos comprender, que la palabra es
suficiente. Suficiente. Recuerdo hace años atrás, me invitaron a predicar a una iglesia tradicional en el centro de Santiago. Fuimos con mi familia. Llegamos a la hora de la escuela dominical. David estaba pequeño, tendría unos 10 años, no más que eso. Y él, por timidez y vergüenza, se quedó con nosotros en la clase de adultos. En la clase estaban enseñando sobre hábitos piadosos. Y justo ese día correspondía hablar de la memorización de la Biblia. Y me acuerdo que el profesor le preguntó a la clase, gente mayor, muchos con los cuales yo me había criado en esa iglesia. Y les preguntó y les dijo, ¿ustedes podrían decirme, citarme un versículo bíblico de memoria? O sea que nadie de esa clase fue capaz de citar un solo texto. Algunos citaron frases de un texto. Cuando pasaron por David, le preguntaron a David un versículo y él citó un versículo con su cita. Terminamos ese día, yo terminé de predicar y una de las personas que estaba ahí vino y me dijo, ¿sabe, pastor? Yo reconozco, yo no soy bueno para leer la Biblia, me aburre a veces. Pero escucho música cristiana todo el día. Hermano, la música cristiana todo el día no reemplaza a la palabra de Dios. La lectura de un libro, por muy bueno que sea, por muy reconocido que sea el autor de ese libro, no reemplaza la palabra de Dios. Usted necesita leer la palabra de Dios, entender que ella es suficiente para todos los problemas de su vida, para todos los traumas, para todas las penas de su vida. La palabra de Dios es suficiente. Para todas las alegrías de su corazón, la palabra de Dios es suficiente. Recuerde esto, hermano. Salmo 19, verso 7 dice que ella tiene la capacidad de convertir el alma, pero también de hacer sabio, ¿a quién? Al sencillo. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que por la palabra de Dios viene la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 dice que a ella hacemos bien nosotros cuando estamos atentos. Cuando nosotros estamos atentos a ella, ahí es cuando nosotros hacemos bien. Hermano, este es nuestro equipo. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Ese es nuestro equipo. Cuando usted deja de lado algunos de estos elementos, usted está desprotegido. Ahora déjeme decirle algo interesante. Si usted considera, analiza cada uno de los elementos de nuestro equipo, ninguno de estos elementos es una protección de nuestra espalda. Todos los elementos nos protegen de frente. ¿Sabe por qué no? Porque usted debe permanecer firme en el lugar donde Dios lo pone. Nunca debe dar vuelta a la espalda y salir arrancando. La única vez que usted queda desprotegido, la única vez que usted queda descuidado, es cuando usted da vuelta a la espalda y sale arrancando, porque la espalda no tiene protección. Usted necesita enfrentar, someterse a Dios, resistir al diablo, y es Él quien debe huir de usted, no usted quien debe huir del diablo. Pero lamentablemente muchas veces como creyentes mal entendemos las cualidades o las características que tiene esta armadura. Les quiero animar, hermanos, estamos terminando, nos queda nada, nos quedan un par de versículos para terminar, pero la próxima semana vamos a estar terminando. Y después de eso queremos ir a otra serie.
Ahora, como creo que la palabra es suficiente, creo que necesitamos estudiar una serie basada nuevamente en la palabra, ¿no? Y seguir continuamente con una serie en la palabra. Les pido que oren. Hay varias opciones. Primera de Tesalonicenses, Santiago, hay varias opciones. Pero es el Señor quien conoce mejor que nadie su iglesia y quien conoce mejor la necesidad de cada uno, quien debe guiarnos a saber qué serie seguir o con qué serie continuar ahora. Vamos a orar y vamos a terminar.